Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y este es otro episodio más de A la Mesa. Hoy discutiremos los Salmos. Dios te bendiga, aquí el pastor Nando Steidel en otro episodio más de A la Mesa, donde estudiamos la Biblia como una sola historia. Estamos agradecidos al Señor porque ya estamos en nuestro programa número 7 de los Salmos. Hemos hecho ya 6 programas de los Salmos y en ese proceso hemos tenido un tiempo especial junto con Jessica y con Juan Luis. Hoy vamos a concluir esta fase de los episodios que nos quedan de Salmos. Nuestra meta es hacer 3 episodios adicionales, así que cubriendo las otras categorías de Salmos. Pero entonces me acompaña hoy mi amada esposa Jessica. Jessy, qué bueno que estamos juntos. Dios te bendiga, Nando. Qué privilegio poder estar de nuevo aquí contigo. De nuevo. Sí, hoy excusamos a Juan Luis, ¿verdad? Sí. La vez pasada Jessica no pudo estar, así que para la próxima entonces me corresponde a mí coger libre. No, mentira. Para que entonces Ay, Jessica. Sí. Bueno, hay unas metas por ahí, así que vamos a ver qué vamos a seguir haciendo en el camino. Tenemos sorpresas por ahí. Pero hemos estado viendo diferentes categorías de los salmos. Uh-huh. Ha sido una gran bendición. Sabemos que los salmos son divididos en 5 libros. Entendemos que los salmos, hay de todo tipo de salmos, ¿no? Hay diferentes categorías, tanto de momentos de alabanza. Estuvimos viendo los salmos de súplica, uh-huh, los de acciones de gracia. Y hoy la idea es hablar sobre los salmos que están categorizados como salmos de sabiduría. Sí. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría del Señor siempre, no? En nuestra vida muchas veces nosotros pensamos que podemos manejar nuestros días y la forma en la que vivimos tal cual bien nos pareciera. Uh-huh. Pero la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que hay un Dios diseñador, creador de todas las cosas, que Él nos dejó dicho, ¿verdad? A través de su palabra, cómo nosotros podríamos entonces caminar de este lado de la eternidad y qué cosas deberíamos hacer, qué cosas son aquellas que en nuestro día nos llevarán a tener un buen fruto, un buen legado, dejar un buen legado. La gente se pregunta muchas veces, ¿cómo yo puedo dejar un buen legado? ¿Cómo yo puedo tomar mi tiempo en las cosas que realmente valen la pena? Y en estos salmos de sabiduría, nosotros podemos ver muy bien cómo la palabra, ¿verdad? Y los salmistas nos dejan ver qué cosas decidir según lo que el Señor ha determinado. Y muchos de ellos, qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer. Y nos invitan a la reflexión, nos Claro. invitan a mirar sobre la importancia de buscar sabiduría, uh-huh, antes de tomar cualquier decisión, tener una guía espiritual y en el proceso de tener esa guía espiritual, pues poder estimularnos hacia esa intimidad con el Señor, claro, antes de movernos en cualquier dirección y afirmar, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestro corazón en medio de los procesos en los que estamos. Yo creo que la misma palabra nos dice que la palabra hace sabio al que es sencillo. Así que yo creo que en ese aspecto, cuando vemos estos salmos, vemos esta categoría, nos dirigimos a ese principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Claro. Y creo que hay una diferencia muy grande entre sabiduría y necedad. Uh-huh. Y la necedad no es alguien que no es inteligente, sino la necedad es alguien que decide abrazar su orgullo, su terquedad, y funcionar apoyándose en su propia prudencia, cuando la Escritura entonces nos llama hacia la sabiduría. Y entonces dentro de esos salmos, Jessica, que son de sabiduría, hay varios que, ¿verdad?, vamos a mencionar algunos de ellos, pero hay alguno de esos salmos que para ti es, yo sé que es muy especial, así que me gustaría que pudiéramos mirar este salmo, algunos versos de este salmo. Pues mira, en los salmos de sabiduría nosotros podemos aprender qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Uh-huh. En mi vida
este salmo, el Salmo 73, ha sido un salmo bien importante para mí. Y yo le doy gracias a Dios porque la palabra, cuando uno estudia la palabra, cuando hay momentos en la vida donde siempre sacas tiempo para memorizar algunos versos, la palabra queda grabada en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Y en los momentos de dificultad, esa palabra te va a asistir y el Señor te va a recordar la palabra que tú estuviste leyendo. Entonces, los salmos es algo que para mí pues era normal leer desde pequeña. Y este Salmo 73 cobró una vida especial durante mi tiempo de enfermedad. ¿Por qué? Porque fue un salmo que Dios trajo a mi mente en un momento de mucha debilidad y de mucha dificultad. Pero yo quisiera, ¿verdad? Quizás poder compartir con los hermanos y con los que nos están escuchando, quizás tal vez, por qué este salmo cambia la perspectiva o cómo cambió la perspectiva del salmista mientras iban pasando Que los es un versos. salmo de Asaf. Es Usualmente un salmo hemos de Asaf. discutido algunos salmos de David, pero este salmo en específico es de Sí. Asaf. El salmo comienza con una verdad que no cambia. Y dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y ese es el inicio del salmo. Y pareciera que todo va bien durante el salmo, ¿verdad? Porque si inicia de esta manera. Pero el salmista lo que está trayendo es una verdad que muchas veces nosotros la cuestionamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros podemos cuestionar la bondad de Dios cuando hay aflicción en nuestra vida, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones que no entendemos, cuando la aflicción que vivimos constante es tan difícil de manejar? Cuando hay situaciones familiares, cuando hay situaciones tal vez que de nosotros mismos, quizás con luchas con pecados, ¿verdad? Que está arreciando todo el tiempo. Y ver esta declaración del salmista desde que comienza, en verdad Dios es bueno con Israel. Nos deja ver que Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con los suyos. Y el salmista comienza de esa manera. Y nos llama a tener un corazón puro, ¿verdad? Porque Claro. dice, Dios es bueno con los de corazón puro. Cuán importante es que nuestro corazón se mantenga puro y que Él marca el inicio de este verso para entonces entrar. ¿Por qué se le llama sabiduría a estos salmos? Porque sabiduría es entender la verdad de Dios, Claro. pero entender las dudas que asaltan cuando yo necesito afirmar esa verdad. Claro. Y en los versos siguientes, él reconoce algo interesante, ¿verdad? Sí. Él dice, en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron. Estuve a punto de caer. Y entonces dice las razones, dice, porque envidiaba a los orgullosos, porque veía prosperar a otra gente. No sé cuántas veces eso le ha pasado a aquellos que nos están Claro. viendo, ¿no? Que pareciera que los demás viven sin problemas. Pareciera que todo el mundo tiene el cuerpo sano y fuerte, que no tienen dificultades. Y entonces es algo interesante porque él está viendo, Dios es bueno con los de corazón puro, pero yo cuando empecé, en lugar de mirar la bondad de Dios, empecé a mirar todos los que estaban a mi alrededor y empecé a ver el Instagram de todo el mundo y el Facebook de todo el mundo y empecé a ver lo que ellos estaban experimentando. Y yo dije, pero en serio, si Dios es bueno, pues a mí como que no me está pasando todo lo bueno que le está ocurriendo a otra gente. Y ese es el momento donde los creyentes, muchas veces cuando empiezan a tener dificultades o situaciones que para ellos no son comprensibles, y se comparan. Si nosotros en nuestra vida nos comparamos entonces con el mundo, como estuvo haciendo el salmista, que casi resbala. Gracias a Dios no resbaló, pero dice que sus pies estuvieron a punto de deslizarse. Los momentos casi. En los momentos casi de nuestra vida. Que gloria a Dios porque Dios ha extendido su mano sobre nosotros, ¿verdad? Y nos ha sacado del foso cenagoso. Pero Amén. qué importante es tener la palabra clara en esos momentos para no deslizarnos. Entonces,
él empezaba a envidiar que no había sanidad en él. Él empezaba a envidiar que quizás a otros le iba bien. No estaban en el Señor, pero miraba ese futuro temporal de lo que de lo que él veía. Inclusive en unos versículos dice que tenían todo lo que deseaban, eran como ricachones que tenían todo lo que deseaban, pero también hasta inclusive que morían como si nada. Y Que sus entonces riquezas se multiplicaban el y todo. salmista entonces empieza a hacerse esta pregunta de, pero yo que me he guardado, pero yo que he hecho lo correcto. Entonces hay esta pregunta de, ¿por qué entonces yo le sirvo al Señor? ¿Por qué guardé mi ¿Por qué corazón? guardé mi corazón? ¿Por qué yo he guardado mi corazón de entonces hacer siempre lo correcto? Y, y yo, ¿verdad? En este momento yo quisiera, ¿verdad? Que los que nos están escuchando, no sé cuántas veces tú hayas llegado a esa pregunta en tu vida, pero si te la has hecho, hay una verdad ineludible en quién es el Señor. Y pronto el salmista va a saber por qué él comienza diciendo Dios es bueno, eso que él pudo comprender. Entonces, también dice cómo la gente se desanimaba, se confundía en medio de ese proceso. Y cuántas veces nosotros podemos desanimarnos y confundirnos, Nando, al estar mirando todo lo que está alrededor y no lo que me dice la palabra. Inclusive este verso 16 que dice, traté de entender por qué los malvados prosperan. Y dice, pero qué tarea tan difícil es esto. Ahora, el verso 17, a mí lo que me gusta de los salmos, Jessica, es que presenta nuestra realidad y cualquiera va leyendo todo Claro. y dice, es verdad, oye, es cierto, porque a la otra gente le pasa esto. Y hay veces que hay gente que piensa de esta manera y piensa que ellos son los primeros que pensaron alguna vez en por qué había otra gente que prosperaba y ellos no. Claro. Sin embargo, eso me muestra este salmo, la realidad de que así podemos pensar, pero nuestra forma de pensar con la sabiduría de Dios es transformada. Y por eso es Claro. que estos salmos son de sabiduría. Sí. Porque entonces aquí me dice que el verso 17 dice que entré en el santuario del Señor, entré en su presencia y por fin entendí. Si yo Claro. no entro al santuario del Señor, si yo no entro al lugar de su intimidad, si yo no entro al lugar donde está la verdad de Dios, no me doy cuenta de que definitivamente cuando yo levante la vista y mire a aquellos que perseveraron en la maldad, definitivamente el fruto de su vida no va a ser el mismo de aquel que persevera conservando su corazón puro. En la palabra nosotros podemos ver que si esto ocurre en mi vida, yo tengo que ir, como decía el salmista, él todo le fue cambiado cuando fue al santuario, cuando llegó a ese lugar donde estaba su presencia, donde estaba su palabra. Y hay mucha gente que entra en estos momentos de lucha con el Señor, de pregunta, de wow, mira cómo le va a este, mira cómo le va al otro, y yo tratando de hacer todo bien, pero si no te reconectas nuevamente con el Señor, con su palabra, con llegar al lugar donde se expone su palabra, donde está el cuerpo de Cristo, donde están tus hermanos, es tan complicado vivir solo. Yo le doy tantas gracias a Dios por la realidad de la iglesia, porque cuántos momentos, Nando, nosotros pudiéramos decir que han venido dudas, preguntas a nuestra vida, y qué maravilloso es saber que yo puedo llegar a un lugar a congregarme y saber que yo tengo hermanos en la fe o a casas diferentes, ¿verdad? Y a lugares y a países diferentes donde podemos llegar, donde hermanos que sabemos que le podemos preguntar o decir cualquier cosa y van a enfocar nuestra mirada si algo está mal. Entonces el salmista dice, qué maravilloso es yo saber que cuando yo fui al santuario, ¿verdad? Allí, con su palabra, con el Señor allí, yo pude entonces reenfocar mi mirada. Y una de las cosas, Jay, que en ese reenfoque de mirada, como tú bien dices, se da, es que él pudo
discernir, porque la sabiduría de Dios nos ayuda a discernir discernir. lo que verdaderamente está pasando en nuestro corazón. Y en el verso 21 dice, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Me di cuenta de que estaba destrozado por dentro. Y reconoce su necedad, fui necio. Claro. Porque a la hora de la verdad yo te pertenezco a ti. Claro. Y tú eres quien me guía con tu consejo. Y aquí quizás es donde vienen los versos más significativos que sé que han sido para ti y que se convirtieron en versos para mí también, en medio de todo el proceso de enfermedad que experimentamos. Creo que aquí es donde él llega al punto climático. Los salmos tienen este momento, ¿verdad? Por lo menos en Asaf, arranca con esta verdad, luego viene con la duda que ataca esa verdad, luego se resuelve con el arrepentimiento del corazón de reconocer que la forma en que lo estaba mirando no era la correcta. Que eso es lo que es sabiduría. Sabiduría es cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Claro. Y de momento, cuando él reconoce que Dios es quien le guía con su consejo, entonces llega a estos versos. El verso 25, que ahí te lo dejo a ti, que sé que es para ti algo que lleguen a la profundidad de tu corazón, esos versículos. Cuando dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Nosotros, como bien decían, no, se nos hace difícil ver ese destino glorioso cuando estamos pasando una situación complicada. Y cuando Dios trae a memoria este verso que viene ahora, fue en uno de los días de más dificultad de mi enfermedad. Yo llevaba como una semana, esa semana completa, brincando. Todo mi lado izquierdo se brincaba involuntariamente, ¿verdad? Y en las noches ya era tanto, yo gané mucho peso, así que levantar mi brazo y levantar, ¿verdad?, mi pierna y la cadera era tan difícil y era involuntariamente, así que eso estaba brincando muchas horas. Y el dolor era tan y tan fuerte ya que yo recuerdo que me amarré para no brincar y Nando me dijo, por favor, no hagas eso. Y hubo una de esas noches que yo le dije al Señor, Señor, me fui a otro cuarto y le dije, Señor, de verdad, esto está tan complicado de poderlo manejar. Físicamente ya yo no puedo manejar este asunto. Y recuerdo que no tenía medicamentos para aliviar el dolor. Y como pude, me arrastré hasta la sala, era de madrugada. Pero como bien sabían, pues no podía dormir. Y le dije al Señor, ay Señor, yo sé que en el cielo yo no necesito ni el brazo ni la pierna porque los cojitos van a entrar. Pero yo decía, Señor, yo no sé si es mejor que yo no tenga ya esa extremidad para este dolor. Y recuerdo que le dije, Señor, de verdad no sé cómo aliviar el dolor, solamente tú puedes hacerlo. Y recuerdo que en ese momento el Señor trajo este versículo. Y dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Wow. Ese versículo, Nando, para mí fue... Porque siempre yo me concentraba en ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Ese era el versículo que siempre cuando leía este salmo, iba a ese versículo y me acordaba las palabras de Pedro cuando decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero poder entender que de este lado de la eternidad, aún en la enfermedad, Dios estaba. Aún en la enfermedad. Y cuando mi espíritu se debilita, aún allí, Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Para mí fue el alivio más grande que yo pude recibir. Y creo que es tan importante esto porque es señalar que no es necesariamente que vamos a sentir el alivio cuando haya sanidad, sino
aun cuando no haya sanidad. Claro, Aun cuando el espíritu nuestro se debilite. claro. Aun cuando la aflicción sea la que nos afecte. Y precisamente eso es lo que pasa y lo que le pasaba al salmista. Su espíritu estaba débil. ¿Por qué? Porque ante la lucha de pensamientos, cuando nosotros empezamos a mirar todo lo terrenal y temporal, pues nos desgastamos, nuestro espíritu se desgasta. Y solamente la palabra del Señor puede alentar nuestro corazón. Y puede ser una circunstancia de salud, como puede ser alguna circunstancia de una decisión de trabajo, Claro. alguna situación que tenga que ver con nuestros hijos, alguna circunstancia matrimonial. Claro. No importa lo que nos falle, Claro. podemos, y no importa cómo eso debilite nuestro espíritu. En el salmista era, inclusive hasta envidiaba a los que tenían dinero y les iba bien. Les iba bien. Pero también él tenía su espíritu débil en ese sentido y necesitaba hallar la realidad de que Dios era su porción. ¿Entiendes? Así que por eso también puede fallar lo económico. Puede u otras fallar cosas. cualquier cosa, pero la Claro. fuerza de nuestro corazón no está en que las circunstancias sean diferentes, Exactamente. sino en que nuestro corazón esté cerca del Señor. Claro. Y por eso es que luego dice, los que le abandonen van a perecer, porque el Señor destruye a los que se alejan de Él. Es interesante ver esto, porque a veces quizás aquí es donde hay tan grande sabiduría. A veces cuando nos ocurren circunstancias difíciles, pues la gente le echa la culpa a Dios y decide alejarse de Dios. Y decide, pues mira, yo que estoy buscando de Dios y mira, me salió tal o cual cosa mal. No, la dirección no es alejarte. Claro. Al revés, la dirección es el verso 28. Lo que dice Asaf, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. O sea, yo necesito acercarme al Señor. Hice al Señor soberano mi refugio. Él es nuestro refugio. Amén. En el momento de aflicción, en el momento de dificultad, en el momento de debilidad, en ese momento es donde más yo necesito acercarme a Dios. Claro. Es más donde yo necesito acercarme a su iglesia, como tú bien decías, la importancia de la comunión, la importancia del cuerpo. Hay gente que cuando está atravesando momentos difíciles se aísla. Sí. y dice, no, pues ya, ¿para qué hacer esto? Y eso lo dijo el salmista antes, en vano he guardado mi corazón. No pienses así. Al revés, añade a tu corazón sabiduría, reconociendo que al que tenemos en los cielos es al Señor. Amén. Él es el soberano, Él es nuestro refugio. Él es nuestro guardador. Y aunque nos falle lo que nos falle, Él es la fuerza de nuestro corazón. Y nadie va a podernos quitar. Amén. Él es mío para siempre. Si tú tomaste una decisión por Cristo, nadie te puede quitar esa riqueza. No hay nada en este mundo comparable a la riqueza de tenerlo a Él. Amén. Él es lo más grande que nosotros podemos tener. Nosotros somos frágiles, somos pequeños, pero nuestro Dios es maravilloso, es todopoderoso. Y en medio de cualquiera sea nuestra circunstancia de debilidad, Él va a estar. Y cuando nosotros visualizamos y estudiamos y escudriñamos los salmos de esta manera, nos damos cuenta de que ¿verdad? Aquí hemos visto, casi hemos hecho un estudio del Salmo 73, pero hay salmos, por ejemplo, como el 36, que habla de que el Señor es recto, que Él cuida a la gente, que su amor es inagotable. Amén. Vemos el Salmo, por ejemplo, 37, cuando dice que en la sabiduría tú necesitas no inquietarte a causa, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, sino que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estos salmos de sabiduría, Jessica, lo que nos invitan regularmente es a mirar la verdad de Dios revelada en un mundo donde quizás no está pasando lo que nosotros quisiéramos que pase. Pero nuestra esperanza tiene que estar clara en que en Él podemos descansar. Él es nuestra esperanza y llegará el día donde definitivamente veremos el reino de Dios eterno. Y lo glorioso de estos salmos también es cómo apunta a quién Él es en nuestra vida, ¿verdad? Porque dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia.
de tu causa brillará como el sol del mediodía. Pero si Él es la luz, entonces Él dijo que nosotros también, ¿verdad? Reflejábamos esa luz. Cuando Cristo vino, Él vino a cumplir, a mostrar quién Él era, a mostrar cuál era el camino correcto. Así que nosotros podemos, confiando en Él, hacer esas obras que Él dijo. Dice también que nos quedemos quietos. ¿Cuántas veces pasamos cosas que no debiéramos por no adquirir sabiduría y quedarnos quietos en la presencia del Señor y decidir nosotros tomar el control para hacer lo que pensamos que es correcto? Y para aquellos que quizás están anotando qué otros salmos están en esta categoría de salmos, no los podemos estudiar todos, pero sí podemos mencionarle algunos adicionales. Ahora mismo estaba hablando del 37, ¿verdad? Que es uno de los que está con nosotros, está dentro de los de sabiduría. Está el Salmo 49, está el Salmo 112, el 127. El 127 es este salmo que dice que si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que es una pérdida de tiempo nosotros creer que podemos nosotros proteger algo cuando realmente no hemos puesto al Señor en el primer lugar de esa protección. Así que eso es lo que nos da sabiduría para bendecir nuestro hogar y nuestras familias, ¿no? Algo que me gusta mucho es que el 127 y el 128, cuando los estudiaba, son salmos que para el que está levantando una familia, el que tiene familia, debe considerarlos y ir sobre esos salmos. ¿Por qué? Porque habla sobre cómo se construye verdaderamente una casa. Habla sobre el que guarda el camino y sigue el camino del Señor en familia. Dice que prosperará, que será feliz, ¿verdad? Que tu esposa será como una vid fructífera cuando tú honras al Señor, cuando le temes al Señor. Y uno de nuestros versos favoritos, ¿no? De que los hijos son flechas en las manos del guerrero. Nosotros en nuestra casa tenemos una escultura de 3 flechas, ¿verdad? Por 3 flechas. nuestros hijos. Y yo creo que, Jessica, en un tiempo donde cada vez vemos que las familias tienen, no tienen a veces este deseo de tener tantos hijos, cuán importante es Sí. que nosotros veamos que los hijos, y aquí lo dice el salmista, Claro. que los hijos son regalo del Señor, que en ese aspecto es la bendición del Señor, el que nuestra casa se llene de hijos y de nuevas herencias. Así que nosotros exhortamos a que hayan familias que sean numerosas. Sí. Yo creo en eso. Yo sé que mucha gente lo que piensa, no, pues es mejor tener menos o lo que sea por la situación económica. No, yo creo que la provisión de Dios está y que necesitamos también creer que la familia es un regalo del Señor y que cuando dice aquí que es feliz, es aquel que teme al Señor, sigue sus caminos y va a gozar Del fruto de del su fruto de su trabajo. trabajo en familia. Eso es sabiduría también. Sí. Dice que tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Wow. Qué bendición. Es una bendición. El poder, yo creo que ese pensamiento también de hoy en día de no tener hijos, ¿verdad? Y decidir pues que nada sea numeroso, ¿verdad? Le resta tanto a lo que Dios puede hacer en nosotros, a lo que Dios anheló ser. Él dijo que nos multiplicáramos. Aún el pueblo cuando estaba siendo cautivo, el Señor le dijo muchas veces, quédate en ese lugar, pero multiplícate. ¿Por qué? Porque el poder multiplicarse, el poder crecer esos hijos en el conocimiento del Señor, hace una diferencia muy grande. Así es. Porque no es lo mismo tú vivir con el Señor y tus hijos viviendo en el Señor que lo que la gente vive alrededor. Cuesta mucho, ¿verdad? Pero más cuesta no honrar al Señor y no ver el regalo tan grande que pueden ser unos hijos que lo honren y que le sigan bendiciendo y tener generaciones, ¿verdad?, que sigan honrando al Señor. Y terminando ese punto, ese Salmo 128 habla de los abuelos, habla de, ¿verdad? Sí. Que yo sé que hay abuelitos que nos ven a la mesa. Qué bendición es disfrutar de esa etapa de ser abuelo y de los nietos y de bendecir a las nuevas generaciones. Claro.
Eso es sabiduría también. Así que quizás otro de los salmos, para ir terminando, pues el Salmo 133, no lo podemos estudiar completo, pero habla de la armonía, habla de lo refrescante, que es cuando el Señor pronuncia su bendición de sabiduría y de vida eterna. Así que yo creo que cuando vemos estos salmos, Jessica, quizás me gustaría tener de tu parte una palabra de conclusión de por qué es tan importante adentrarnos en estos salmos de sabiduría regularmente en nuestra vida y cómo pueden ser de aliciente a nuestro corazón. Yo creo que para cada momento y cada ocasión, nosotros podemos caer si no tenemos la palabra en nuestra vida. Y eso es como un precipicio que tú vas cayendo y termina en una destrucción. Pero cuando tú tienes y tú te aferras a la palabra, y en estos salmos de sabiduría, si tú los abrazas, si tú haces de ellos, en un momento decía, como un collar, ¿verdad? Si los pones como un collar, y todo el tiempo estás recordando y recordando, el Señor dijo esto, Él es mi hogar. Hay un versículo que dice que Él es mi hogar. O sea, hay versos tan importantes que nosotros necesitamos abrazar para que cuando venga el momento duro de la prueba, de la tentación, tú tengas esa palabra. Tú tengas esa palabra en tu corazón. Como a mí me ocurrió. La realidad es que, como yo bien te decía, eso estaba porque la había leído, pero yo no le había dado la importancia a ese verso porque nunca había tenido que pasar por un momento tan difícil donde sintiera que mi espíritu era el que estaba frágil, ¿verdad? Mi espíritu siempre había estado muy fuerte y mi fe muy fuerte, pero en ese momento mi espíritu estaba frágil y el Señor lo sabía y necesitaba recordarme, Jessica, yo soy tuyo para siempre. La enfermedad no puede ser más grande del amor que yo te tengo. Amén. Y ninguna circunstancia. Y ninguna Como dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada nos ángeles, ni la muerte, ni la vida, nada. Del amor. Nada nos que separa del amor de Dios. Así que, ¿verdad, Jessica? Gracias por este tiempo. Gracias. De estar juntos y vamos a continuar, ¿verdad? Con 2 episodios adicionales de los Salmos. Le invitamos a que los Salmos lo haga así como quizás Asaf lo hizo, como un tiempo de intimidad con el Señor. Yo creo que los Salmos son una forma preciosa de adorar, de orar, de estar en la presencia de Dios. Así que le invitamos a que sigan estudiando con nosotros la Escritura. Y de verdad que gracias por este tiempo, Jess. Gracias. Y nos veremos en otro episodio más de A la Mesa. Dios les bendiga.